Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí en Color Visión. Em, muchos temas interesantes, pero hay algunos puntuales que yo quisiera conversar con ustedes en esta noche. Bueno, comenzamos por lo del COVID. 92 nuevos infectados en el último boletín de salud pública, ninguna defunción. 2.29 la positividad diaria y 1.12% la positividad de las últimas 4 semanas. Cada vez más amarrado el tema del COVID. Hay algo que a mí me preocupa no, me gustaría saber, hice un par de intentos en el curso del día de hoy y no conseguí la información, no conseguí las personas idóneas que me pudieran decir cuántos centros de vacunación quedan en operación de casi 1,000 que hubo en un momento determinado de vacunación contra el COVID y dónde están instalados. Porque conozco, por ejemplo, conversaba con una persona amiga en el curso de esta semana y me decía, yo quisiera ya yo estoy listo para ponerme la tercera dosis y no sé dónde ir a ponérmela porque fui a tal sitio y ya no hay centros de vacunación ahí. Quizás sería bueno que en este interín las autoridades de salud pública hagan de conocimiento en una conferencia de prensa, en un comunicado en los medios de comunicación, por la vía que sea, cuáles son los centros de vacunación que están todavía operando y qué tipo de vacunas tienen. Porque también me dijo una persona que no encontró en un sitio donde le dijeron, porque ahí no habían vacunas, por lo menos el día que esa persona fue, que no habían Pfizer, y él debe ponerse o quiere ponerse una Pfizer para la tercera dosis porque tiene 2 dosis de Sinovac. Y esta persona no entiendan que después de un año de vacunación, ahora que está buscando la tercera dosis, es que alcanzó la mayoría de edad hace apenas un año, menos de un año, y entonces se puso la primera, se puso la segunda y tenía que esperar el tiempo para la tercera dosis que se le cumple ahora. En el mes de marzo se le cumplía, si mal no me dijo, un joven. Pero es interesante que Salud Pública dé esa información de manera oficial. Para la gente saber, por ejemplo, yo cuando comience el mes de abril me voy a poner la 4ª vacuna, yo y mi familia, porque ya tenemos las 3, cumplimos los 6 meses con la tercera a principios del mes de abril y yo realmente no sé en este momento dónde ir a ponerme la 4ª vacuna. Entonces sería interesante que Salud Pública haga de esta información. Y es interesante porque es un tema en discusión. Es un tema en discusión. Miren, en República Dominicana se suceden muchas situaciones a veces de mucha tensión, situaciones de mucho encono en el mundo de la política. La política genera, en los tiempos de elecciones principalmente, situaciones que trasvasan los límites de la prudencia interpersonal. Y hay políticos o gente que está metida en política que lleva la discusión al plano personal, que lleva a generar situaciones que abren un abismo entre 2 personas, entre 2 familias, entre 2 comunidades, que después es más difícil volver a restablecer ese marco de relaciones. Específicamente, en el tema político, aquí en República Dominicana siempre ha habido una lucha bipartidista, en ocasiones tripartidista. Ahora hay una situación tripartido. El PRM, partido de gobierno, el PLD, partido de oposición, la Fuerza del Pueblo, partido de oposición. PRD está ahí como partido de oposición también mayoritario, pero ya un poco más rezagado. Pero en el marco de esa realidad, cuando la suerte de la discusión toca lo personal, se abren heridas. Y si vienen respuestas, es peor, porque son respuestas para peor, son respuestas
que vienen acompañadas de tú también o aquello o lo otro, o de buscarle culpas para denigrar al contrario. Miren, increíblemente, los duelos en República Dominicana acercan a la clase política, a muchas clases, pero a la clase política. Como periodista de 53 años en ejercicio ininterrumpido, puedo citar varios episodios en los que yo participé como periodista. Así que recuerdo al vuelo y donde se vio a la clase política solidarizarse con las personas afectadas en un momento determinado por la pérdida de un ser querido cercano. En el caso del suicidio, de la muerte, del fallecimiento de don Antonio Guzmán, vi esto. Unas muestras de solidaridad de personas que incluso eran enfrentados, duramente enfrentados, dentro del mismo partido PRD y desde fuera. Y el momento del duelo provocó unir voluntades, mostrar solidaridad, mostrar respeto. Esa es una de las características que tiene República Dominicana, que tiene el dominicano, la muestra de solidaridad y de respeto. Recuerdo el caso del fallecimiento de Peña Gómez, situación similar, uno vio desfilar, no por poses, sino gente que realmente se sintió duramente compungido por el fallecimiento de Peña Gómez. Y qué no decir de un líder como Joaquín Balaguer, en la ocasión de Joaquín Balaguer. Ocurrió lo mismo. Ocurrió otro tanto cuando falleció el padre del presidente, hoy presidente, Luis Abinader. Pero lo vimos más recientemente con el padre de Danilo Medina, ya en la oposición. Muere el padre de Danilo Medina y Danilo Medina recibió los afectos de sus contrarios más enconados. Ocurrió también con el fallecimiento de la madre de Leonel Fernández. Y ahora ocurre con el fallecimiento de la esposa y ex primera dama de Hipólito Mejía, doña Rosa Gómez de Mejía. Ver juntos, conversando incluso entre 2 y 3, como se vio en el sepelio de la madre, de los actos fúnebres de la madre del presidente Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, a Luis Abinader, a Danilo Medina. Uno piensa, a veces son cosas imposibles, pero ahí se rompe, como se deja a un lado lo que son los disgustos a que lleva la política, y está el momento de la solidaridad. Lo propio ocurrió ayer, y traigo esta colación porque mucha gente se sorprendió y las redes sociales dijeron, eso es parte de lo que somos los dominicanos. Ocurrió ayer, este miércoles, con el caso del duelo de la familia Mejía Gómez por la muerte de doña Rosa. Danilo Medina y Hipólito Mejía siempre han dicho ambos que son buenos amigos, que mantienen unas relaciones aunque son encontrados en posiciones políticas, pero siempre ha mantenido esa posición. Luis Abinader, pues claro, es no solamente del mismo partido, sino que tiene muchas coincidencias y muchas relaciones personales e interpersonales y políticas con Hipólito Mejía. Leonel Fernández, cuando envió más temprano una carta, hubo gente que pensó, bueno, le está enviando esta carta a Hipólito Mejía porque no va a acudir a dar el pésame de forma personal. Y es una forma de él retribuir esas condolencias como hizo Hipólito Mejía en su momento cuando murió la madre de Leonel Fernández, que le envió una carta. Sin embargo, y sorpresivamente para muchos, a la tarde-noche de este miércoles, Leonel Fernández fue a la residencia de Hipólito Mejía,
una hora después, 2 horas después de haber concluido los actos fúnebres en el cementerio Jardín Memorial. Y fue allí a la casa y dijo en su propia voz: vengo a dar mis respetos, mis condolencias personalmente y mis respetos a la familia Mejía, a la familia Mejía Gómez, por la pérdida de doña Rosa, para quien tuvo grandes elogios. Y no solamente se quedó ahí en dar un abrazo y conversar un par de minutos, sino que fue invitado por Hipólito Mejía a entrar a la residencia, a entrar a su casa. Y conversaron allí un rato y hablaron de las bondades que siempre se le ha atribuido y que el pueblo ha reconocido de doña Rosa, de el seno familiar que junto con Hipólito Mejía dirigía. Y al salir lo acompañó Hipólito Mejía hasta las puertas, lo despidió, se dieron otro abrazo. Y esto debe mover a mucha reflexión, a mucha gente que generalmente se le va la boca, unos porque quieren pasarse de sabrosos y otros porque quieren ser espinosos y algunos porque son irrespetuosos en tratar de denigrar el estado de relaciones que existe entre la clase política de República Dominicana. Ayer conversando con Ramón Colombo, por cierto, le decía, le comentaba que uno no entiende, o sí entiende, porque hay quejas de que la gente denigra a los políticos. Y yo digo que no, que son los propios políticos que entre ellos mismos muchas veces se denigran. Por ejemplo, los políticos no quieren que alguien que haya participado, si quieren política o tenga ideas políticas, esté en posiciones públicas, y menos en las altas cortes o en la Cámara de Cuentas o en la Junta Central Electoral. Cuando son los políticos en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo y en el Consejo Nacional de la Magistratura, todos estamentos políticos quienes designan a los políticos que no son electos por el voto popular para ocupar algún cargo público, algún cargo en el Estado dominicano. Son los que aborrecen, que por qué los políticos, por qué contaminan, porque ellos mismos se descalifican o procuran descalificarse como clase dentro de su estado de rebatiñas para o bloquear el paso de unos o para permitir el paso de otros. Pero el duelo en República Dominicana ha mostrado, y por eso le hice alguna cronología de algunos casos en los que yo he estado presente y he vivido como periodista, de cómo el duelo realmente es un momento sagrado para los dominicanos y cómo se echa a un lado cualquier tipo de diferencias, a veces por serias que sean, para guardar respeto, para dar solidaridad y para expresar sentimientos de apoyo a una familia que ha perdido a un ser querido. Lo ocurrido en esta semana en el entorno de los actos fúnebres por el fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía es una demostración de ello. Es una demostración de ello. Así somos los dominicanos y qué bueno. Eso no quiere decir que las controversias, las diferencias dentro del marco de la lucha política y la lucha política por el poder se dejen a un lado. Pero sí hay un marco de respeto por la persona y por la familia que se mantiene en República Dominicana. Y enhorabuena, porque eso es realmente muy, muy bueno, muy saludable. Miren,
Hablando en estos días de los temas del agua, lo que está pasando con el agua, el proyecto de reforma para reformar una ley y establecer un código de agua en República Dominicana, mueve a uno a ver episodios que le cuadran la cabeza a la gente. El hecho de que el Aeropuerto Internacional de las Américas se haya quedado sin agua por un problema con el acueducto que le suple, el acueducto de Boca Chica, es una cosa que uno no lo entiende. Yo vi la información de que ellos están comprando aproximadamente, están gastando 200,000 pesos diarios en comprar agua, camiones de agua, camiones cisternas de agua y todo tipo de agua para poder atender las necesidades de la terminal aérea. Bueno, ya el acueducto, el ayuntamiento, el acueducto, dijeron que iban a resolver el tema. Pero también, conversando sobre este tema, alguien me dio unas reflexiones de un tema que está pasando en el centro, uno de los centros turísticos más importantes que tiene el país, que es en el este. Específicamente en la zona de Ubero Alto. Hay una empresa que se llama Invermats, una empresa que está instalada hace más de 20 años, que procesa agua, que produce agua. El agua que va a los hoteles de toda esa zona, va a Ubero Alto, toda esa zona por ahí. Esa empresa es una de las principales que suple agua potable, agua consumible. Ellos tienen arrendados unos terrenos, tienen sus instalaciones bien montadas, un terreno de ellos, pero tienen arrendados terrenos por donde pasan las tuberías y donde hay también algunas tomas, alguna suerte de tomas de agua de pozo para su procesamiento y enviarla a los hoteles. Un conflicto de los propietarios de esas tierras, que ellos les rescindieron el contrato porque se fueron por otros lados, por otras tierras, pero mantienen esas instalaciones. Ellos quieren más, un aumento en los alquileres, en el arrendamiento de sus terrenos, y hay una litis en eso. Pero en medio de la litis, ellos pueden alegar que quieren más dinero, la empresa no lo da, rescinden el contrato, lo prorrogan. Todo eso está dentro del marco de lo legal, de lo discutible. Pero vandalizar las tuberías y las tomas de esa agua con el alto peligro de dejar toda una zona turística sin agua, como ha ocurrido en ocasiones, pero por suerte que han buscado alternativas, pero puede ocurrir un colapso en cualquier momento. Eso, señores, eso no puede ser, sencillamente. No puede ser. ¿Quiénes están vandalizando? ¿Quiénes están cometiendo esos actos que son incluso violentan lo que es un estado de seguridad nacional? Yo me atrevo a calificarlo así, porque es llevar agua a centros turísticos y además de jugar con el suministro de agua para un segmento de la sociedad, para un segmento de la población. Entonces yo creo que aquí hay que tomar cartas en el asunto. El ambiente, turismo, no sé, la alcaldía de la zona, pero alguien tiene que poner el cascabel al gato, porque situaciones como esta no pueden producir. Si esta compañía, que tiene más de 20 años trabajando en el país, operando esa planta, brindando un servicio indispensable para los hoteles, como es el agua, es una empresa, además de eso, instalada en República Dominicana, con toda la de la ley, con el pago de sus impuestos, con instalaciones modernas, cumpliendo con un servicio incluso. Entonces, si de buenas a primeras situaciones como esta se dan y nadie le pone freno, ahí hay hasta un peligro de denuncia de violación a la seguridad jurídica. Y eso provoca serios trastornos para la inversión privada, principalmente inversión privada en temas de turismo. Miren de lo que estoy hablando, señores, que es uno de los renglones centrales y principales
de generación de empleos, de generación de inversión, de divisas en República Dominicana. Miren de lo que estoy hablando. Entonces yo creo que se ha llegado el momento de que cosas como esta no se prolongan en el tiempo. Yo no sé cómo esa gente no ha llegado a hacer denuncias y esto. A mí me explicaron el tema porque estábamos conversando con unos amigos y yo me quedé con la boca abierta y dije, pero no es posible. Yo me puse a indagar a ver qué de real había en esto y me dijeron cosas de salto y espanto. Pero el mensaje es que esto debe buscársele una salida inmediata sin afectar a una empresa instalada en el país con todas las de la ley, a una empresa que está supliendo un producto indispensable como es el agua y a una empresa que está, además de eso, garantizando la operatividad de esos centros hoteleros allá en Ubero Alto. Toda esa zona por ahí. Estamos hablando de cosas mayores y la autoridad no debe, ni tiene el derecho de mirar para otro lado y no buscar una solución sobre la base de que se garantice ese suministro de agua y esa operatividad de esa empresa Invermax, allí en la zona de Ubero Alto. Y otro tema que está en la palestra, que está en discusión, es lo sometido por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados para liberar del pago de aranceles unos 67 productos, principalmente alimentos y materias primas, en el periodo de las tensiones que genera la inflación que está viviendo el país. Nosotros apoyamos desde Hoy el País y de manera personal en mis columnas y en mis comentarios en otros programas las medidas de urgencia anunciadas por el gobierno frente al impacto de, además del proceso de inflación, de la situación de crisis económica post-pandemia, de los efectos directos e inmediatos de la guerra o de la grosera invasión de Rusia sobre Ucrania, que ha puesto a toda Europa y parte del mundo en ascuas, en una atención y en una tensión basado en los temores de a dónde podría desencadenar esta situación. Yo digo que las medidas del gobierno son prudentes, como una forma de garantizar abastecimiento a precios no alterados, no altos, de una gama de productos de primera necesidad como son los alimentos. Claro, en este punto, los productores nacionales, incluyendo la Asociación de Industria y varias organizaciones, la Junta Agropecuaria Dominicana, varias organizaciones importantes que tienen que ver con la producción nacional, han advertido que esto podía ser más dañino que saludable. Porque dicen que colocar aranceles cero a todos los productos importados de esos renglones podría provocar serios problemas y hasta el colapso de la producción nacional en algunos renglones. Y menciona, por ejemplo, el caso del arroz. Entonces, esto está en discusión en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, ahí hay una versión de los directivos principales de la Asociación de Industria, de Circe Almanzar y de Juan Celso Marrancini, que son presidentes y vicepresidentes de esa asociación. Está discutiendo una importante ley sometida por el Poder Ejecutivo, que es el arancel cero a 67 productos nacionales para una iniciativa que busca que por lo menos 6 meses estos productos no sean impactados. El sector empresarial, ¿qué piensa de eso? Bueno, nosotros inmediatamente fue depositado el proyecto de ley ante la Cámara de Diputados. Tuvimos una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados y a los diferentes bloques que están dentro de la Cámara de Diputados, expresando nuestro desacuerdo con la iniciativa por varias razones. Uno, porque si bien entendemos que la situación es calamitosa a nivel mundial, nosotros consideramos que no es la mejor opción, aunque sea por 3 meses, tú desmontar los aranceles, porque
y los aranceles son parte de una política comercial que tienen los países de manera soberana, que lo hacen para fortalecer sus sectores productivos y para manejar lo que es sus relaciones comerciales con otros países. Abrir los aranceles a productos que se fabrican en el país, en República Dominicana, podría poner en riesgo esa política comercial y esa política de desarrollo productivo que tenemos en el país, aunque sea por 6 meses, porque es un precedente y crea una cierta incertidumbre en los agentes económicos y sobre todo en los productores del campo, que son los que generan empleos y generan nuestra seguridad alimentaria. Nosotros, independientemente de que tenga impacto o no en los precios, que consideramos que la situación no es causada por la producción nacional, creemos que el daño que hace esta medida más que nada es un daño a la confianza de los agentes económicos, y eso es lo que llamamos al Congreso y al propio presidente de la República a repensar, como dice nuestro evento del día de hoy, a reflexionar un poco, porque realmente nosotros entendemos la situación que está el presidente de la República y el gobierno, pero medidas como esta, en vez de ayudar, lo que pueden es crear un poco más de problemas. Sino más bien en primer lugar por el desbalance que hubo entre la oferta y la demanda, más el problema logístico que se generó a raíz de la crisis del COVID-19 y ahora por esta lamentable y despiadada guerra que está ocurriendo en Ucrania, en la medida que Rusia ha generado una serie de ataques que no paran en Ucrania, eliminando así una gran cantidad de ofertas de productos. La industria ha estado en todo el momento, la industria, el campo y otros sectores como cadena de suministro, ha sido clave en la recuperación económica, ha sido clave en garantizar los insumos que necesitan todos los dominicanos. Ha sido clave en la recuperación económica, en la generación, en la recuperación de los empleos. Entonces nosotros entendemos que el suministro está garantizado, hay un compromiso de mitigar en lo que sea posible estos efectos inflacionarios que, repito, vienen de fuera. Entonces una medida como esta podría afectar o afectaría pues toda esta cadena de suministro y todos los empleos que están en ella. No cabe duda que hay una preocupación. Hay una preocupación y yo creo que en este punto la buena intención, el buen planeamiento, lo correcto que ha decidido el gobierno desde el punto de vista oficial de los estamentos que manejan la producción nacional y de mucha gente que apoya las medidas de emergencia aplicadas, aún dentro de esto, el gobierno tiene la oportunidad en las cámaras de buscar acuerdos para evitar lo que dice la Asociación de Industria, que no salga más cara la sal que el chivo. O sea, que así como se garantice el abastecimiento de alimentos y de otros renglones de materias primas importantes para la producción nacional, así como es necesario esto, así también es necesario la preservación de la producción del país, que mucho cuesta levantarla. Esperamos que hayan medidas de solución en este sentido. Esta semana, en mi columna habitual del Listín Diario, Oye País, la dedico al tema de las acciones del crimen organizado en República Dominicana. Y les marco a propósito de la lectura de la investigación de un grupo de ex agentes policiales y personas ligadas a la investigación policial de Estados Unidos con relación al atentado en que fue herido el pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Hago un recuento de algunos casos y lo pongo en contexto. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario Oye País, se llama igual que este programa,
bajo el título Auge y enfrentamiento del crimen. A continuación. La lectura de la investigación de expertos internacionales sobre el incidente en que la estrella del béisbol, David Ortiz, fue baleado, ha dejado a la sociedad estupefacta, llena de espanto y con una terrible preocupación. Una preocupación que se viene acentuando en los últimos meses con el descubrimiento de grupos mafiosos que han operado por años en el país, acumulando riquezas y poder al amparo de una impunidad que les produce sus fortunas. El entramado que giraba en torno a los responsables del tiroteo que dejó herido a Ortiz menciona sicarios, autoridades, complicidades que compra el dinero sucio, el poder que acumula el narcotráfico, el dinero mal habido, digno de una serie de Netflix. Estas revelaciones sobre las operaciones del bajo mundo, que todos saben, pero que nadie enfrenta, nos llega como si fuera el colofón de la tragicomedia que vivimos en estos días en el país, representada en grandes casos como Falcón, Discovery, FM, el robo millonario en la falsificación de tarjetas del Plan Social. Una madeja de corrupción, crimen, drogas, falsificaciones, sicariato, amenazas, encubrimientos que ha operado a sus anchas, a los ojos de todos, pero en especial de autoridades llamadas a protegernos. Más que nombres, ciertos o inventados, me remito a posiciones, al cargo de autoridades. Es por ello que el impulso desplegado en estos últimos tiempos para enfrentar estos grupos mafiosos del crimen organizado no debe ceder. Por el contrario, es hora de cerrar filas, de apoyar esas iniciativas, no de hacernos los desentendidos, los indiferentes, por el bien del presente y futuro de nuestra sociedad. El Ministerio de Salud Pública reportó a través del boletín 735 que en las últimas 24 horas se han reportado 92 casos nuevos de COVID-19. Además, las estadísticas presentadas por las autoridades revelaron que en la actualidad hay 445 casos de coronavirus activos en el país. La Asociación Dominicana de Profesores ADP afirmó que ninguna autoridad educativa ni ningún gobierno ha podido enfrentar con éxito al gremio de los maestros. En un encuentro realizado en el municipio de Higüey, donde fueron convocados los maestros para apoyar al recién suspendido presidente municipal de la ADP, quien está acusado de falsificar el título de licenciado en educación perteneciente a la maestra Marilyn Mercedes Acosta. Con la integración de otros 100 establecimientos comerciales para sumar 250 al programa Aliméntate con Inespre, el gobierno impactará a más de 1 millón de personas mensualmente que podrán adquirir la canasta de productos básicos a bajos precios que se oferta a través de supermercados. Así lo anunciaron el ministro encargado de proyectos estratégicos y programas especiales de la presidencia, Neney Cabrera, y el director general del INESPRE, Iván Hernández Guzmán. Bajo el argumento de que la iniciativa como respuesta a la crisis que vive el país atenta contra la producción local y la estabilidad de las familias dominicanas, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, anunció total rechazo al proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, que busca eliminar los impuestos a las importaciones de productos alimenticios extranjeros ante el aumento de los precios de la canasta básica. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de la guerra de Ucrania, de la guerra contra Ucrania que desarrolla Rusia con todo su poderío militar, afecta a muchos. Afecta a rusos, que son los agresores, afecta el desarrollo, el desenvolvimiento de la empresa rusa en auge en los últimos años. Yo digo que Rusia es más capitalista que cualquiera, igual que el tema de China. Están más en el capital que en la ideología. Pero realmente hay una afección seria en Rusia en relación al tema de la guerra que ha provocado contra Ucrania. Y en este sentido, Moisés Naim, en su programa Efecto Naim de esta semana, publica un tema interesante que habla del éxodo corporativo que se produce en Rusia a propósito de los estragos de la guerra. Pero también, en otro reportaje, en este mismo capítulo, enfoca cómo impacta en América Latina la invasión a Ucrania. Comparto con ustedes estos dos reportajes de Moisés Naim en su programa Efecto Naim desde Washington, D.C. a continuación. En marzo de 2022, Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo y también en uno de los más difíciles para hacer negocios. Quizá era de esperarse la salida de Rusia de gigantes del sector financiero como Visa o Mastercard, o del sector energético como Shell, British Petroleum y Exxon, pero compañías tan diversas como la japonesa de videojuegos Nintendo, la sueca de muebles IKEA y la holandesa de cerveza Heineken también han cortado lazos con Rusia. A esa lista se suman marcas estadounidenses como Coca-Cola, Netflix, Apple y Google. Incluso en el mundo de la alta costura se ha hecho sentir el boicot, incluyendo por parte de la inglesa Burberry, la francesa Louis Vuitton y la italiana Prada. Por un lado, la dificultad para hacer transacciones y la ausencia de empresas de logística clave como FedEx o UPS generaron una especie de efecto dominó que ha impulsado el éxodo corporativo. Pero muchas empresas también están respondiendo a sus consumidores. Hablamos al respecto con Jill Goldenseal, profesora de la Universidad del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, cuyas opiniones, cabe destacar, no representan necesariamente las del gobierno estadounidense. Roughly 3/4 of consumers in the US. Aproximadamente un 75% de los consumidores en los Estados Unidos apoyan que las corporaciones pongan alto a sus negocios en Rusia, ya sea de manera temporal o permanente. Y un 73% quiere que las corporaciones denuncien la guerra en Ucrania. Estos datos de una encuesta estadounidense reciente son representativos de una tendencia global más amplia. La consultora Edelman, por ejemplo, hace una encuesta sobre la confianza en 28 países diferentes y los resultados desde hace ya varios años demuestran que los consumidores quieren que las empresas adopten posiciones ante problemáticas sociales. Consideremos el caso de la compañía japonesa de ropa Uniqlo. Cuando su fundador dijo que mantendrían sus tiendas abiertas en Rusia, recibió una lluvia de críticas. Días más tarde, se retractó y anunció el cese de las operaciones. Y es que para muchas empresas, las posibles pérdidas en ganancias por abandonar Rusia palidecen ante el riesgo de perder consumidores en el resto del mundo. Así lo explica el experto en negocios y política pública, Doug Schuller.
Para Apple, por ejemplo, Rusia representa 1 o 2% de sus ingresos. Eso quiere decir que un 98% de sus ganancias vienen del resto del mundo. Y si un 98% de sus consumidores está pensando, sabes, quizá este no es el tipo de compañía a la que le quiero comprar un producto, eso es muy riesgoso. That's really risky. Jill Goldenseal, por su parte, asegura que las marcas de hoy no quieren una mancha moral. Es el término que utiliza para describir el daño reputacional con el que siguen lidiando las compañías que apoyaron a los nazis o que se beneficiaron del trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial. Aún así, no todas las empresas pueden o quieren cortar sus lazos con Rusia. De hecho, para la fecha de emisión de este reportaje, una lista de la Universidad de Yale, actualizada a diario, destacaba una treintena de compañías con operaciones significativas en Rusia que siguen en el país. En comparación, unas 400 han decidido romper relaciones con Rusia, incluidas organizaciones del deporte y la cultura. Los entes reguladores del fútbol a nivel internacional han prohibido la participación de los equipos rusos y la celebración de juegos en Rusia. Se han cancelado tanto presentaciones de artistas extranjeros en el país como espectáculos de artistas rusos en todo el mundo. Gigantes como Disney o Sony han detenido el estreno de sus películas en cines rusos. Y el famoso concurso de talento Eurovisión ha prohibido la participación de Rusia. Ahora bien, ¿tiene esta tendencia algún impacto real en el conflicto? ¿Qué significa, por ejemplo, que McDonald's haya cerrado las puertas de sus 850 restaurantes en Rusia? El analista Paul Musgrave responde. Creo que el gran gesto simbólico aquí es que cuando McDonald's llegó a la Unión Soviética en 1990 fue parte de un mensaje de apertura y de construcción de confianza entre Rusia y Occidente. La salida de esta cadena de comida rápida representa un fin a esta era. Otros expertos argumentan que el éxodo corporativo juega un rol en la guerra de la información. Es decir, expone la narrativa falsa de Vladimir Putin, quien ha prohibido llamar a la invasión por su nombre y habla en su lugar de una supuesta operación militar para liberar a Ucrania. Y es que a medida que Rusia se ve cada vez más aislada, se le hará cada vez más difícil a Putin convencer a sus ciudadanos de que sus acciones no ameritan la condena global que han recibido. Para Efecto Naim, soy Alexandra Colonamil. Después de semanas de amenazas, Rusia invadió a Ucrania el pasado 24 de febrero del año 2022. Incluso desde antes del inicio de la guerra ya había instituciones internacionales que advertían repetidamente de las consecuencias catastróficas que podrían desatarse. Pero, ¿cómo afecta en la práctica, en el detalle, este conflicto bélico a América Latina, a todos nosotros? Eso es lo que voy a discutir con mi invitado de hoy. Su nombre es Craig Faller y es un almirante retirado de la Armada estadounidense, de la Marina de Guerra estadounidense. Ha tenido una carrera militar de casi 40 años. Entre el año 2018 y el 2021, Faller fue el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Allí lideró todas las operaciones militares en América Latina y el Caribe de ese país, de Estados Unidos, específicamente buscando alianzas. Por todo esto, Faller tiene una visión muy única sobre Latinoamérica y los conflictos internacionales. Actualmente es profesor de la Universidad Internacional de Florida y es un miembro distinguido del centro de investigación conocido como el Atlantic Council. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones económicas en América Latina de la invasión rusa a Ucrania? ¿Podrán países como Venezuela o Cuba llegar a formar parte del conflicto? ¿Qué significa todo esto para la política de la región? A continuación, el almirante Craig Faller nos responde a estas y otras preguntas urgentes. Mire. Bienvenido al programa, almirante Faller. Es un gusto tenerlo con nosotros. Thank you. It's an honor to be on your show. Durante varios años usted fue el principal líder militar de Estados Unidos a cargo de América del Sur. En ese momento, durante su permanencia en ese cargo, ¿de qué maneras vio usted que se manifestaba la presencia rusa en esta región?
Durante los 3 años que lideré el Comando Sur de los Estados Unidos, que es el área del hemisferio que se extiende desde Guatemala hacia el sur, incluyendo al Caribe, conocí a Rusia muy de cerca. Vi a los rusos incrementar su actividad en Nicaragua, donde hay un gran centro antinarcóticos en el que se entrenan a una variedad de policías y fuerzas de seguridad de toda la región. Por supuesto, también apoyan al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Los rusos además tienen una relación de larga data con Cuba que se remonta a los tiempos de la Unión Soviética. Y hoy continúan sosteniendo al gobierno cubano. Cabe destacar, por cierto, que con cada vez más frecuencia, China está haciendo lo mismo con Cuba. También hemos visto a Rusia respaldar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Están profundamente involucrados en el entrenamiento relacionado al ciberespacio, a las fuerzas especiales y para mejorar las fuerzas aéreas de Maduro. Rusia tiene una relación histórica con la región y estas tendencias habían estado aumentando incluso antes de la invasión a Ucrania. Le quiero preguntar desde un punto de vista estrictamente profesional, ¿qué balance hace usted del desempeño de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania? Algo que me parece que Vladimir Putin subestimó severamente es cómo el mundo se uniría en su contra y el apoyo que han recibido las Fuerzas Armadas ucranianas. Al mismo tiempo, creo que sobreestimó las habilidades de sus propias Fuerzas Armadas. Ahora bien, no nos confundamos. Rusia es muy capaz en términos militares y Putin está usando ese poderío militar para alcanzar sus propios objetivos. La invasión a Ucrania nos ha acercado más a una tercera guerra mundial. Y debemos conseguir la manera de hacer pagar a Putin sin entrar en un conflicto de esa magnitud. Por otro lado, creo que hay que preguntarse cuáles son las implicaciones de todo esto para la República Popular China, que considero como la mayor amenaza para el futuro de la democracia global. Estas son dos áreas que requieren mucho estudio y análisis. Rusia y Venezuela ya tienen una alianza muy cercana. ¿Pero usted cree que hay un riesgo de que Putin busque o utilice a Venezuela como un territorio desde el cual puede operar en el hemisferio occidental? La verdad es que es muy difícil analizar cuáles son las intenciones de Putin, pero esperaría que intente mantener o incluso expandir su influencia en el ámbito de la información. Él utiliza a Venezuela como una plataforma para diseminar desinformación y para intentar socavar todo, desde las elecciones hasta la estabilidad democrática. Y como dije en mi testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, en Venezuela no solo hay presencia militar rusa, sino que también hay presencia china y cubana. Rusia, China y Cuba han mantenido a Maduro en el poder, y sé que las fuerzas militares estadounidenses están actualmente observando muy de cerca la situación. La clave para la estabilidad de América Latina ha sido y seguirá siendo las fuertes alianzas entre Estados Unidos y democracias como Colombia, Brasil y con cada vez más frecuencia Guyana. La unidad es la mejor manera de enfrentar cualquier movida por parte de Putin o cualquier fuente de futura inestabilidad. Creo que esa es la lección que todos hemos aprendido a medida que vemos la tragedia que se desata en Ucrania. El almirante Craig Fowler tuvo una carrera de casi 40 años con la Marina de Guerra de Estados Unidos y fue uno de los principales líderes militares estadounidenses en América del Sur. Muchas gracias por estar con nosotros, almirante Fowler. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
La reunión de los líderes de la OTAN, en esta ocasión con la participación in situ allá en Bruselas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enmarcan la preocupación de Europa, de Estados Unidos, del mundo sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Y se plantean medidas para tratar de evitar un involucramiento en la guerra, en los enfrentamientos bélicos per se en toda Europa y otras partes del mundo, y tratar de ver cómo se le dobla el brazo a Vladimir Putin para que ceda en su ofensiva contra Ucrania. Sin embargo, en ese mismo marco, se habla en Rusia de la nueva estrategia para la ofensiva final sobre la capital de Ucrania, Kiev, y otras regiones de ese país, y tomarlo definitivamente objetivo que se planteó Vladimir Putin desde hace justamente un mes. Con este tema, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Los líderes de la OTAN iniciaron una cumbre extraordinaria para evaluar cómo pueden dar más apoyo a Ucrania para que se defienda de la invasión de Rusia y dar su respaldo a un nuevo esfuerzo en el este de la alianza con 4 nuevos batallones en Bulgaria, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 aliados están reunidos en Bruselas para mostrar unidad frente a la agresión ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin, y en el encuentro también participará por videoconferencia el ucraniano Volodymyr Zelensky. El ejército ruso ha cambiado de táctica en su guerra contra Ucrania. Ya se nota la superioridad en cuanto al poderío aéreo con que cuentan las tropas de Moscú, que poco a poco van tomando control de gran parte del territorio ucraniano. En principio, los rusos se limitaron a lanzar ataques con las llamadas armas tontas, las cuales no son guiadas por un sistema inteligente, por lo que pueden afectar a la población civil. Un sismo de magnitud preliminar de 5.1 en escala Richter remeció el sur de Haití, cerca de una zona que aún pasa apuros para recuperarse de un terremoto mucho más fuerte el año pasado. No hubo reportes inmediatos de muertes o heridos de gravedad. En un inesperado discurso, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McField, denunció a su propio gobierno, al que calificó de dictadura. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora, en esta noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana nueva vez aquí para analizar otros temas de interés nacional e internacional. Temas que son noticias. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.